Pagué la hipoteca un jueves. El correo electrónico de confirmación del banco llegó a las 9:14 de la mañana. Lo leí 2 veces antes de cerrar la computadora portátil. Saldo completado. No fue dramático, solo silencioso. Mis padres habían vivido en esa casa durante 27 años. Pasé la mayor parte de mi infancia allí, incluyendo los años en que el dinero escaseaba tanto que la casa a veces parecía frágil, algo que podía desaparecer si llegaba una factura equivocada en el momento equivocado. Cuando mi padre perdió su trabajo hace 15 años, el banco casi se la queda. Fui yo quien intervino entonces. Firmé como aval de la refinanciación, ayudé a reestructurar el préstamo, transferí parte de la responsabilidad financiera a mi nombre porque el banco no lo habría aprobado de otra manera. Se suponía que sería temporal, pero los acuerdos temporales tienen la costumbre de volverse permanentes cuando todos se acostumbran a ellos. A lo largo de los años pagué extra al saldo cuando pude. En silencio, sin anuncios. El pago final se sintió como terminar una larga tarea práctica. Planeo contárselo en su cena de aniversario el fin de semana siguiente. Simplemente les entregaré la carta del banco, sin discursos, sin expectativas, solo algo bueno. El sábado por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje grupal de mi hermano Brian. Primero apareció una foto. Mi habitación de la infancia. Las mismas paredes azules descoloridas. La misma ventana que daba al arce del patio trasero. Excepto que la cama ya no estaba. Así que le daremos esta habitación a Claire. Brian escribió: necesitará un lugar donde quedarse cuando empiecen los preparativos de la boda. Claire era su prometida gay. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. A diferencia de algunas personas, ella sí contribuye a esta familia. 3 puntos aparecieron como mi madre escribiendo. Luego llegó su mensaje. No hagas esto incómodo, simplemente agradece que alguna vez te hayan incluido. Leí la conversación varias veces. No era exactamente ira lo que sentía, más bien el lento reconocimiento de algo que debería haber entendido antes. La casa, la hipoteca, los innumerables pequeños asuntos financieros que había manejado a lo largo de los años, nada de eso realmente había contado como yo pensaba. En el chat grupal escribí una sola palabra, anotado. Luego silencié la conversación. Esa tarde me senté a la mesa de la cocina con una carpeta llena de documentos, extractos hipotecarios, contratos de refinanciación y registros de propiedad. Los papeles eran tan antiguos que la tinta empezaba a desvanecerse en algunos lugares, pero el detalle importante seguía siendo claro. Como yo había firmado como aval durante la refinanciación, el banco había estructurado el préstamo de forma diferente a como mis padres se habían dado cuenta. El título de propiedad seguía vinculado a mí hasta que el préstamo se cancelara por completo, lo cual ya había ocurrido. Hice 3 llamadas. La primera fue al banco, confirmé la cancelación de la hipoteca y les pedí que prepararan los documentos finales de propiedad vinculados al contrato de refinanciación. La representante parecía tomarlo con naturalidad. Para ellos era simplemente otro trámite. La segunda llamada fue a la administración de la urbanización privada donde vivían mis padres. La cuenta de la propiedad estaba a mi nombre. Por favor, actualicen la lista de acceso autorizado, dije. Por supuesto, respondió la mujer. La tercera llamada fue a la compañía telefónica que gestionaba nuestro plan familiar. Había abierto esa cuenta años atrás porque venía incluida con mi propio servicio. Por favor, eliminen las líneas adicionales con efecto inmediato. No había problema. Cada llamada duró menos de 10 minutos. Ninguno de ellos se sintió emocional, solo administrativo. 2. La primera señal de que algo había cambiado llegó a la mañana siguiente. Mi padre llamó desde el teléfono de un vecino. «Nuestro llavero no funciona», dijo. El ruido de fondo sonaba como la entrada a la comunidad, coches en marcha, alguien hablando con seguridad. Actualicé la cuenta de la propiedad, dije. Siguió una pausa. ¿Qué significa eso? Significa que los permisos de acceso cambiaron. Otra pausa.
Estás bromeando. No. Más tarde ese día, mi madre intentó llamarme, pero su teléfono ya no tenía señal. Para el domingo por la tarde, el banco había programado una reunión con mis padres para finalizar los documentos de cancelación de la hipoteca. Fue entonces cuando se enteraron de la estructura completa del acuerdo. Cuando mi padre volvió a llamar esa noche, su voz sonaba diferente, más baja. Dijeron que la casa está legalmente a tu nombre. Está vinculada a la refinanciación, dije, pero pagamos la hipoteca durante años. Wes. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, preguntó, ¿por qué estás haciendo esto? Pensé en el mensaje grupal. En la foto de mi habitación vacía. No me quedo con la casa, dije. Voy a cambiar el acuerdo. Nos vimos 2 días después en su sala. Mi madre estaba sentada rígidamente en el sofá. Brian estaba de pie cerca de la ventana, con los brazos cruzados. Coloqué una carpeta en la mesa de centro. Dentro había copias de los documentos que el banco había preparado. Les transfiero la responsabilidad de la propiedad, dije. Servicios públicos, impuestos, todo. Firmaré la transferencia de título una vez que se haya concretado la nueva financiación. Mi madre miró fijamente los papeles. Nos estás castigando. No, dije en voz baja. Voy a dejar el papel que he estado desempeñando. Brian resopló. Brian se burló. Todo esto por una habitación. Negué con la cabeza. No. Por lo que la habitación representaba, nadie habló durante un rato. Finalmente, mi padre suspiró. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Te haces cargo de la casa, las facturas, todo? ¿Y tú? Iré de visita de vez en cuando, dije. Si tiene sentido. Unas semanas después, el banco confirmó el nuevo acuerdo hipotecario a nombre de mis padres. Mi participación terminó con una sola firma. Después de eso, la casa volvió a ser completamente suya, responsabilidad incluida. El chat grupal permaneció en silencio durante mucho tiempo, no hostil, solo cauteloso, y por primera vez en años noté algo inusual en mis finanzas a fin de mes. No hubo transferencias inesperadas, ni pagos de emergencia, ni responsabilidades silenciosas que nadie más pareció notar. El silencio se sentía extraño, pero no vacío, más bien como espacio. Y me di cuenta de que el primer paso real no habían sido las llamadas telefónicas. Había sido comprender que la lealtad no requiere desaparecer dentro de la idea que otra persona tiene de